Cordial saludo, somos Jessica Herrera, Stephanie Zapa y Daisy Cantillo. El día de hoy venimos a presentar nuestro proyecto de investigación en la maestría de Educación. El proyecto se titula Gamificación e Interculturalidad en la apropiación de conceptos de higienización y almacenamiento de la media técnica en agroindustria alimentaria de la institución educativa María Auxiliadora, cuya ubicación es en San Juan del Cesar, en La Guajira. Es importante tener en cuenta que nuestra investigación se enmarca en la línea de interculturalidad educativa y se desarrolla en el contexto de la educación media técnica. En cuanto al punto de partida de nuestro proceso investigativo, la problemática que se evidenció en las aulas es que los estudiantes no logran comprender a profundidad ni aplicar adecuadamente los conceptos técnicos claves en cuanto al desarrollo de competencias de higienización y almacenamiento para su formación agroindustrial. Esta dificultad repercute en su desempeño en ambientes de formación práctica y reduce su vinculación exitosa en el sector productivo. Frente a ello, nos planteamos la pregunta: ¿de qué manera la implementación de una estrategia basada en gamificación e interculturalidad contribuye a una mejor apropiación de conceptos técnicos en las competencias de higienización y almacenamiento en educación media técnica del programa técnico agroindustria alimentaria? En complemento y para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, formulamos el objetivo general, que es implementar una herramienta basada en gamificación e interculturalidad que contribuya a mejorar la apropiación de conceptos técnicos en las competencias de higienización y almacenamiento en la media técnica de agroindustria alimentaria en la institución educativa María Auxiliadora. Para darle cumplimiento a este propósito y para que podamos llevar a cabo el proceso de investigación, se despliegan 3 objetivos específicos. El primero es identificar cuáles son los conceptos de las competencias en higienización y almacenamiento que presentan mayores dificultades de aprendizaje en el programa. Eso lo hacemos a través de la implementación de una prueba diagnóstica o un pretest. También vamos a diseñar una estrategia de gamificación para la apropiación de conceptos técnicos de las competencias de higienización y almacenamiento que integre las competencias interculturales. Entonces, ese diseño se tiene planeado con 2 finalidades. La primera es que ellos, al ingresar al videojuego, puedan encontrarse en un contexto similar, en un contexto referente al de ellos, en el que encuentren, son 5 niveles, en el que encuentren en cada uno de los niveles contextos similares a los que ellos trabajan día a día, con alimentos familiarizados de la región o con acciones que deben cumplir también en su actividad cotidiana. Y por otro lado está también el desarrollo de los conceptos como tal en los que tienen falencia. Del mismo modo, de terceras, tenemos evaluar las implicaciones de la gamificación e integración intercultural en el aprendizaje de conceptos técnicos en la agroindustria alimentaria, lo que nos permite avanzar progresivamente desde un diagnóstico hasta la evaluación de los resultados del proyecto. En cuanto a los fundamentos teóricos, nuestro proyecto de investigación se divide en 3 categorías. La primera es la gamificación como estrategia pedagógica. Aquí tenemos 3 subcategorías que son gamificación en la educación, diseño de videojuegos educativos contextualizados y evaluación del aprendizaje en entornos gamificados. Aquí tenemos varios autores como Amezcua y Linares en el 2024, Ramírez y Pérez en el 2021 y Ponce en el 2021. Estos autores tienen en común el concepto que dan de gamificación y los aportes y la importancia de esta en el sector educativo, ya que dicen que la gamificación se destaca como una estrategia pedagógica clave en la educación que fortalece la comprensión, motiva al estudiante, es innovadora, dinamiza el aprendizaje, fortalece el desarrollo de competencias cognitivas y se habla de que las plataformas digitales interactivas permiten evaluar el aprendizaje en entornos gamificados al ofrecer una retroalimentación visual y auditiva. Luego tenemos una segunda categoría denominada educación media técnica. Aquí también tenemos 3 subcategorías que son educación media técnica a través de la historia,
incursión de la educación media técnica en Colombia y articulación del SENA con la educación media técnica. Aquí hablamos de la importancia que tiene en nuestro entorno la articulación de la media técnica. Decimos que esta debe orientarse desde un enfoque con responsabilidad social, alineando sus procesos con los desafíos del entorno para formar técnicos competentes y ciudadanos comprometidos. Decimos que los desafíos que enfrenta la educación media técnica están relacionados con la desarticulación entre escuela, sector productivo y educación superior. Esto a través de la investigación que hizo Mendiverso en el 2023. Asimismo, se habla que la educación superior no siempre garantiza la inserción laboral ni el acceso a la educación superior, según lo identificado por Biafara y Espada en el 2020. Y finalmente, según Vargas y Castro, se destaca la necesidad de articular la educación media técnica con las demandas reales del sector productivo regional. En cuanto a la tercera categoría, tenemos las competencias interculturales. Aquí tenemos dos subcategorías que son: la primera, competencias interculturales en la educación. Aquí tenemos diferentes autores como Dirdov, quien indica que las escuelas deben formar estudiantes con un entorno que se base en el respeto y que se genere una autoconciencia crítica. La UNESCO en el 2021 indica que la educación media técnica es indispensable para promover habilidades interculturales en ambientes laborales reales, y CUNO en el 2021 indica que la gamificación ayuda a que se pueda entregar contenidos técnicos e interculturales en la formación técnica. Luego tenemos la subcategoría número 2, que se titula Fortalecimiento de las competencias interculturales a través del uso de las TIC. Aquí Leiva en el 2022 indica que la gamificación fortalece una dinámica intercultural y que fomentan aprendizajes colaborativos e inclusivos. Es de resaltar que esta investigación se desarrolla bajo un paradigma cualitativo con un enfoque de investigación-acción desde la perspectiva epistemológica crítico-social y con un enfoque interactivo. Continuando con el diseño metodológico, tenemos 4 fases. La primera fase es el diagnóstico y la planificación. Aquí se identifica cuáles son esas competencias donde los estudiantes tienen más falencias y más dificultades de aprendizaje, siendo esta la higienización y almacenamiento de alimentos. Se aplican técnicas de observación participante y un pretest, y se utilizan instrumentos como el diario de campo, la lista de cotejo, cuestionario y el diagnóstico. En la segunda fase tenemos el diseño, la planificación y la acción. Aquí se hace la elaboración de una estrategia gamificada y se aplican instrumentos como la bitácora de diseño, el diario de campo. Luego, en la tercera fase tenemos la implementación, que ya sería la descripción y ejecución de la estrategia gamificada. Y las técnicas a aplicar son la observación sistemática y la ejecución del videojuego. En cuanto a los instrumentos, tenemos los registros fotográficos, la asistencia de los estudiantes a cada una de las actividades y el diario de campo. Y por último, tenemos la fase de evaluación, observación y reflexión, en donde se pretende hacer la valoración de los aprendizajes adquiridos y de las competencias interculturales desarrolladas y de las competencias de higienización y almacenamiento. Se pretende hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa y un post-test como técnica, y como instrumento se pretende aplicar la rúbrica de evaluación, el post-test y el análisis comparativo pre-test y post-test. Resultados: mejorar la apropiación de conceptos técnicos en competencias de higienización y almacenamiento, tener unas buenas prácticas de limpieza y desinfección, reducir la brecha entre teoría y práctica, que lo aprendido no se queden solamente en las palabras o libros, sino que los estudiantes lo pongan en práctica, en el cual ellos comprendan cómo, cuándo y por qué se debe usarlo en su vida diaria o ya sea en el trabajo. Fortalecer competencias interculturales, donde reconocer las riquezas que existen en la diversidad, tanto en el aula como en la vida cotidiana. Generar un cambio de prácticas pedagógicas tradicionales. Dejar atrás esa enseñanza que no solamente es memorizar o repetir, sino que los
los estudiantes entiendan que hay diferentes maneras o estrategias donde ellos puedan participar, puedan pensar y experimenten y puedan construir un conocimiento junto a sus docentes. Aumentar la comprensión y aplicación de las normas sanitarias, que comprendan por qué existen ciertas normas de higiene y cuidados en su entorno. Cabe resaltar que esta información son resultados esperados cuando finalice la ejecución del proyecto. Conclusión. La gamificación es una estrategia efectiva. El componente intercultural potencia el aprendizaje. El uso de entornos simulados permite contextualizar el aprendizaje técnico. La formación técnica no debe centrarse únicamente en lo operativo. Las estrategias implementadas se alinean a los objetivos del SENA y las políticas educativas nacionales. Es decir, la gamificación no es solamente una herramienta lúdica, sino un camino en el cual motiva, involucra y genera aprendizaje significativo y los desafíos que se enfrenten en su entorno laboral. Por ende, la formación técnica no debe limitarse al operativo, sino formar personas críticas, reflexivas y capaces de adaptarse a diversos contextos. Aporte a la maestría. Innovación metodológica con un enfoque intercultural. Aporte al campo de la pedagogía crítica e intercultural. Propuestas replicables en otros contextos vulnerables. Articulación, teoría práctica desde la diversidad cultural y contribución al desarrollo de competencias ciudadanas globales. Es decir, la innovación metodológica con un enfoque intercultural que no solo transforma la forma de enseñar y aprender. Su diseño y ejecución aporta significativamente en el campo de la pedagogía crítica e intercultural. Replica en otros contextos vulnerables, adaptándose a las particularidades de cada comunidad. En ese sentido, la articulación entre la teoría y la práctica se nutre del reconocimiento de las identidades culturales, contribuyendo así al desarrollo de las competencias ciudadanas globales. Agradecemos profundamente su atención, al acompañamiento recibido durante todo este proceso y el espacio de retroalimentación que nos brinda en esta sustentación. Gracias.